Hoy cumple 100 años el expresidente de México, Luis Echeverría Álvarez, quien gobernó a México del 70 al 76 y dejó un desastre económico terrible, un populista terrible. La gente que nació en ese año, nació a fines de los 60, tal vez no se acuerde muy bien del gobierno de Luis Echeverría. Los que ya estábamos en edad de entender, pues nos acordamos muy bien del desastre que armó, de la manera improvisada de gobernar. Hagas esto, sí señor, hagas esto, sí señor, mucho de bote pronto, pero hoy cumple 100 años de edad y mucha gente ve su foto ya del hombre ya pues vencido por los años y tiende a olvidarse que ese hombre fue muy fuerte, muy vigoroso y muy malo, la verdad. A ver, Venus, tu comentario. La verdad es que sí, Eduardo. Mira, vamos por partes. Nada más quiero decirle aquí al público que en la década de los 60 se experimentó un crecimiento económico muy importante en México. Incluso se habló a nivel mundial del milagro mexicano. En el año 64 crecimos, el PIB fue casi del 11% y por ahí va cada año 6%, 7%. Era una cosa impresionante lo que estaba pasando con México. Y cuando llegó Echeverría en 70, parece que hubo un desajuste tremendo. Sí es verdad que este llamado desarrollo estabilizador pues trajo bienestar para las clases medias, pero también es cierto que la riqueza siguió concentrándose en pocas manos, y también es cierto que las grandes masas de gentes marginadas pues seguían siendo pobres. Entonces, cuando llegó Echeverría, se asumió él como, digamos, el salvador de los pobres, la solución que México necesitaba para que la revolución finalmente hiciera justicia a todos. Y empezó a tomar un discurso de división, porque todo lo malo que pasaba en México le echaba la culpa al pasado. Se refería a los medios, a los empresarios, a los críticos. Una frase, hablaba de los emisarios del pasado. Incluso les decía fascistas. Él se vio como el nuevo líder indiscutible de la revolución, porque justo antes de que él entrara, en el 1 de diciembre del 70, unos meses antes, se murió Lázaro Cárdenas, que era el gran líder de la revolución, por todos respetado. Entonces él se asumió como un nuevo Cárdenas. Pero no era por todo respetado, tampoco exageres. Bueno, digamos que el PRI, ¿no? Siempre ha habido muchos detractores de Lázaro Cárdenas, ¿no? Como tú que dices que todos lo respetaban, no es cierto. Bueno, pero él quiso asumir ese liderazgo y también se asumió como el nuevo Juárez y quiso gobernar, según él, de manera nacionalista, popular, revolucionaria y justiciera. Y que según él eso no se había hecho nunca y que por eso había tanta desigualdad y que por eso había tanta injusticia en México. Pues se la pasó peleando con todo mundo, Eduardo. Se pasó culpando de todos los males a esos emisarios del pasado. Fue una persona, yo digo que hasta sanguinario, y te lo voy a decir por qué. Se sabe y ha trascendido históricamente que él fue el que orquestó y llevó a cabo la matanza de estudiantes el 2 de octubre del 68. Y también él orquestó, implementó y llevó a cabo la represión del 10 de junio del 71, lo que se llama la del 71 no lo voy a discutir, pero la del 68, él siguió las instrucciones del presidente Gustavo Díaz Ordaz, sí. Porque mi querido Venus, en este país no hay secretario de Estado que haga las cosas sin el permiso y el aval del presidente. Así es, Eduardo, pero obedeció una instrucción presidencial. Y no es justificarlo con creces, porque hasta no es justificarlo, pero es casi como tú diciendo, Díaz Ordaz no tuvo nada que ver. No, por supuesto, ellos dos, no, por supuesto que sí, Eduardo. Bueno, el caso es que ejerció una censura tremenda. Él decía, solamente se acepta la autocrítica, es decir, cualquier crítica externa, incluso del propio partido o de sus propios secretarios de Estado, era motivo para que en ese momento los destituyera.
Hubo dos casos que llamaron la atención, uno con el Excelsior y Julio Scherer, que eran críticos del gobierno, pues él orquestó que saliera Julio Scherer, le dio un golpe al Excelsior, y a Daniel Cosío Villegas le orquestó una campaña de difamación, simplemente porque Daniel Cosío Villegas, que era un gran intelectual, pues era crítico con el gobierno, denunciaba sus excesos, y criticaba las políticas que estaban agudizando la pobreza. Pues Luis Echeverría pensaba que él sería la solución a la pobreza y acabando su sexenio, pues resulta que había más pobres y que el país económicamente estaba experimentando un desastre. Y yo te puedo decir, Eduardo, sin idealizar ni decir que el desarrollo estabilizador fue una época idílica, sí hubo crecimiento, sí hubo bienestar económico para muchas personas. Pero yo creo que el populismo que se vivió en este país entre 1970 con Echeverría y luego con López Portillo hasta 1982, bueno, yo creo que han sido probablemente de los dos sexenios más nocivos de nuestra historia reciente. Se peleó con todo, se peleó con... Tengo unos datos que demuestran cómo iba el PIB per cápita durante el sexenio de Echeverría, cómo aumentó el PIB per cápita. En su primer año de gobierno aumentó el 3.4%, en el segundo año casi el 8%, en el tercer año casi el 9%, mi querido Venus, en su cuarto año el 12%, en el quinto año de su gobierno el 11%. ¿Cómo nos íbamos a quejar? ¿Cómo se iban a quejar los mexicanos si el PIB per cápita en dólares iba creciendo? El problema es que en su último año vino un derrumbe y se cayó 28%. O sea, todo lo que se había construido se cayó porque el señor se puso a generar un sistema económico que era insostenible, ¿o no, mi querido José Luis? Sin duda. Y déjame decirte que hay una parte que hay que aquilatar en el sexenio de Echeverría. Mucha gente piensa que es el presidente que endeudó fuertemente a México. Al final de Echeverría, la deuda externa ascendió a poco menos de 20,000 millones de dólares. Fue realmente López Portillo el que lo llevó casi a 90,000 millones de dólares. El gran sexenio del endeudamiento es más de López Portillo que de Echeverría. A mí me gusta quedarme con la idea positiva de que por lo menos en su sexenio de claroscuros hay dos instituciones que todavía perseveran el día de hoy, que fueron creadas durante su mandato, que fueron el Centro de Investigaciones y Docencia Económica, el CIDE, y el Infonavit. Dos instituciones importantes para la vida nacional. Y yo no quiero defender a Echeverría porque creo que su legado es negativo, pero el salario mínimo cuando él llegara de 32 pesos y cuando se fuera de 96.70, claro, muy devaluados pesos, pero también él podía presumir que en su sexenio se había triplicado el salario mínimo, Venus. Sí, Eduardo, podría presumir eso, pero a final de cuentas, y lo que es un hecho desde el punto de vista es que al finalizar su sexenio, el problema de la pobreza era más agudo. El saldo final es negativo, como lo querramos ver. Ángelo. Pues recordar nada más que esas 3 décadas, vamos a pensar de un poquito antes de Echeverría hasta Miguel de la Madrid, nuestro peso se movió de 12.50 a 2.500 pesos, 2.250. Tan fue así que tuvimos que quitarle 3 ceros, ¿no?, a la moneda durante el sexenio de Miguel de la Madrid. Entonces, pues como dices tú, no todo fue miel sobre hojuelas en ese México de los 70s. Y fue otro país, y era otro mundo, y era otra forma de estructurarse, y era totalmente diferente. El desarrollo estabilizador vino afortunadamente para nosotros, desafortunadamente para Europa y para Asia, porque después de la Segunda Guerra Mundial, Europa ya estaban devastados por la guerra y mucha inversión vino a México. El problema es que México no supo retener esa inversión, que apenas se pudo ir, se fue. Es terrible, pero es lo que sucedió. Para concluir, Venus, ¿le vas a cantar las mañanitas? No, no le voy a cantar las mañanitas, más bien cuidado con el populismo porque engendra este tipo de personajes. ¿No le vas a desear feliz cumpleaños? Sí, eso sí, feliz cumpleaños. Yo no, mensajes. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.